Tenemos la historia de Jesús y la samaritana. Es un pasaje leídos por muchos, pero quiera el Espíritu Santo poder regalarnos una palabra fresca a nuestra vida. Porque muchos nos hemos conformado con beber del agua que vuelve a producir sed. Y muchos tienen una vida sedienta, necesitada. Y nos conformamos con el agua que provoca sed. Pero quiera el Espíritu Santo esta tarde darnos de beber de su presencia, para que en vez de irnos secando por dentro, de nosotros corra un río de agua viva. Amén. Estamos frente a un pasaje que de por sí ya es un problema porque son dos pueblos separados por muchas circunstancias. Son pueblos que se miran a sí mismos como enemigos o como personas herejes. Hay muchas cosas que separan a los judíos de los samaritanos. Hay muchas cosas que separan a los samaritanos de los judíos, y uno de esos es el aspecto religioso. Unos adoran en un monte y otros adoran en Jerusalén. Unos interpretan la ley de una manera y otros interpretan la escritura de otra forma. Unos se creen completamente puros y esa pureza, al ser considerada, pues mira a los otros impuros. Eso ya nos habla acerca de un problema religioso, un problema cultural. Y una de las cosas, hermanos, que Dios quiere romper al leer el Evangelio de Juan es nuestros esquemas religiosos. En la persona de Jesús, Dios estaba reconciliando a todos los seres humanos. ¿Me está escuchando? En la persona de Jesús, tanto el judío como el samaritano tiene la oportunidad de ser visitado por la presencia de Dios. En la persona de Jesús no hay razas, no hay color de piel. En la persona de Jesús, Dios quería reconciliar al mundo consigo mismo. Y la palabra de Dios, al ser predicada y al llevar adelante su ministerio, Jesucristo tuvo un choque frontal con toda la discriminación que existía en ese entonces. Estos eran personas que para los judíos eran impuros, porque habían sido mezclados con toda clase de naciones. Y es que la religión es así, hermanos. Muchas veces la religión nos hace sentirnos puros porque cubrimos y cumplimos ciertos requisitos. Y porque cubro o cumplo esos requisitos, veo impuro aquel que no cubre los requisitos o aquel que no se parece a mí. El que no se parece a mí, y yo por considerarme ritualmente puro, me lleva a mí a discriminar a esa persona y pensar que esa persona no debería de tener ninguna oportunidad de acercarse a Dios. Pero este pasaje nos enseña que Jesús, hermanos, quería reconciliar a toda clase de personas con Dios. Para Jesús, tanto judíos, samaritanos, tanto todas las naciones posibles pueden tener una oportunidad de acercarse al Señor. Aparece Jesús en el versículo 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían bien lo que él estaba haciendo. Y estos buscaban el apresar
y el detener el ministerio de Jesús. Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano. Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esto ya nos habla, hermanos, acerca de que para los hijos de Dios no es cuestión que si quiero o no quiero hacer las cosas. Si bien es cierto, de un lugar a otro tenía que recorrer geográficamente un lugar y podría existir un camino más cercano o un camino más lejano, un camino que acercara y acortara su caminata o un camino que postergara su caminata. Pero la palabra tenía es una palabra, hermanos, de imposición. Palabra que muchas veces no nos gusta. Porque a todos nos gustaría ir por el camino más corto para alcanzar la bendición de Dios. Pero muchas veces para alcanzar la bendición de Dios hemos de caminar el camino más largo. Eran las 12 del mediodía. ¿Se imagina usted a Jesús caminando? Bueno, no nos imaginemos a Jesús. Imagínese usted caminando a las 12 del mediodía. ¿Qué es lo primero que el cuerpo le va a pedir? Agua. Había una necesidad en el cuerpo humano de Jesús. Había una necesidad. Sus pies llenos de polvo. Caminando tanto tiempo bajo la hora más calurosa del día. Había una necesidad física en Jesús. Pero esa necesidad física de Jesús no era un impedimento para dejar de hacer la obra que Dios le había enviado. Porque este recorrido nos habla acerca, de, hermanos, de la obra misionera de Jesús. Muchos de nosotros frente a nuestras necesidades, muchos de nosotros frente a nuestros problemas, dejamos de hacer la obra de Dios. Llega la hora más calurosa, la hora más fatigante, que conlleva un esfuerzo físico, un esfuerzo humano, y a muchos no nos gusta hacer ese esfuerzo humano y físico. Porque estamos acomodados o queremos realizar la obra de Dios de la manera que no nos exija un esfuerzo físico. Jesús tenía que pasar por ese lugar. Sin pensarlo, Dios ya tenía una mujer que sería instrumento para llevar el mensaje de salvación a muchos samaritanos. Una mujer, después de haber sido confrontada, tener una conversación con Jesús. Conversación que ya habla acerca de la deshonra que podía significar para Jesús hablar en un lugar público con una mujer. Era deshonroso para Jesús. Era deshonroso para un hombre hablar con una mujer en un lugar público. Y más si esta mujer era samaritana, era una deshonra doble. Como podría significar deshonroso para Dios hablar con nosotros esta tarde. Porque, hermanos, muchos de nosotros podemos ocasionarle a Dios deshonra. ¿Me está oyendo? Fue deshonroso para Jesús porque la sociedad había marcado y establecido normas sociales para relacionarse hombre y mujer. Y Jesús estaba rompiendo todos los esquemas sociales. Él fue donde la mujer samaritana se acercó y le pidió agua para beber. Conversó con ella en público, sin importarle la deshonra que significaba para él acercarse a la mujer. Porque Jesús, hermanos, no tiene problema. Jesús no tenía problema con la mentalidad, es decir, a él no lo dirigía la mentalidad social. Él no era marcado por la religión. Él hacía una cosa y era obedecer el llamado de su Padre.
que posteriormente fue el llamado de Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El plan de Dios y el diseño divino era que en Jesús todos, incluyendo nosotros, tuviéramos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Si no fuera por el evangelio y por hombres y mujeres que hace años predicaron la palabra en este país, quizás nosotros estaríamos adorando y rindiéndole sacrificios a imágenes. Pero el evangelio de Dios llegó a nosotros. Y la palabra de Dios, como dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad de Dios es la palabra predicada en Jesucristo. Y esa palabra predicada en Jesucristo nos ha traído libertad a nosotros, hermanos. Y esa palabra predicada quiere despertar en nosotros sabiduría, quiere traer sobre nosotros espíritu y presencia de Dios, para que podamos tener la capacidad de reconocer los errores que estamos cometiendo. Para los samaritanos, ellos rendían culto y adoración en un monte. Y en la conversación que tuvo con Jesús, Jesús aclara muchos aspectos. Jesús aclara muchas cosas y formas equivocadas de acercarse a Dios. Quiera Dios, hermanos, esta tarde, a través de su palabra, poder mostrarnos un camino que nos permita acercarnos de una mejor manera a Él. Y una de las conversaciones y parte de una necesidad física de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo en este mundo, tuvo necesidades físicas. Y ese Jesús sigue recorriendo cada aldea, cada pueblo, cada municipio, cada colonia de este país. Y sigue teniendo necesidades. El Jesús humano, si estuviera en este tiempo, seguiría teniendo necesidades. Y Jesús aparece y le dice a la mujer: dame un poco de agua. Jesús pidiéndole a la mujer un poco de agua. Todos tenemos la idea de Jesús como el Jesús que da, que reparte, que sana, que provee, que restaura. Pero si Dios nos pidiera algo esta tarde, ¿estaríamos dispuestos a dárselo? Si Dios te pidiera algo de tu vida esta tarde, ¿estarías dispuesto a entregárselo? Si Dios te pidiera algo que tú necesitas, que quieres, que aprecias, ¿estaríamos dispuestos a entregárselo? No es solamente acercarnos a Dios para pedirle, es que Él, por ser Dios, tiene la libertad de pedirnos también a nosotros. Y una cosa sí le puedo decir, es que en las palabras de Jesús, como dice el versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y yo te lo habría dado. Agua que da vida. Si conocieras, si supieras quién es Él, no sería yo el que te pida, serías tú el que me pide. Porque esa agua que tú me puedes dar, le dijo Jesús, es agua que provoca sed, pero el agua que yo te daré, de esa agua no volverás a tener sed jamás. En la Biblia relacionamos mucho al Espíritu Santo con esa agua de vida. Espíritu Santo que trae sobre nosotros sabiduría. Es Dios diciendo: si supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría algo mejor de lo que tú me puedes dar. Porque las cosas que nosotros le damos a Dios no se comparan con las cosas que Dios nos puede dar. El agua que nosotros presentamos y le damos a Dios no se compara con el agua que Dios nos puede dar. Pero hermanos, muchos estamos caminando en la hora más calurosa del día.
Muchos aquí presentes se encuentran fatigados, cansados, y están ahí sentados y tienen sed. ¿Por qué no le decimos a Dios esa tarde: dame de beber de esa agua, porque no quiero volver a tener sed jamás? Dame de beber de esa agua para que pueda entender cuáles son los caminos que yo debo de recorrer. Dame de beber de esa agua para que yo pueda tomar decisiones en mi vida. Porque muchos tienen una vida seca por dentro. Y necesitamos ser revestidos por esa agua, como dice el versículo 13. Todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará agua de vida eterna. Dentro de él brotará agua de vida eterna. Ya no será simple y sencillamente un tiempo para apagar nuestra sed, sino que de esa agua se convertirá en un manantial para apagar la sed de otros. ¿Me está oyendo? ¿Cuántos en un momento de la vida se sienten vacíos, secos, sedientos, y se conforman con el hecho, simple y sencillamente el hecho de poder apagar una pequeña crisis, un pequeño problema, una pequeña necesidad? Mas sin embargo, hermanos, Dios no nos convoca simple y sencillamente para que apaguemos esas crisis personales y pequeñas que aparecen en la vida. Más bien Dios nos convoca para que nosotros seamos fuente de vida eterna para otras personas. Que otros puedan apagar su sed a través de la palabra, de la presencia, de la administración y de nuestro ministerio. Nos conformamos con cubrir un problema, con saldar una necesidad. Pero Dios nos convoca a cosas mayores. Que usted sea fuente de agua viva. Buscamos, si caminamos por mucho tiempo, a la hora más calurosa, tenemos sed. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Buscar un lugar donde podemos comprar agua para apagar nuestra sed. Y andamos queriendo cubrir esa necesidad. Ahora, dígame si no sería glorioso que otros le busquen a usted para que a través de su palabra y de su ministerio usted les ayude y les ministre una palabra de Dios y ellos puedan apagar su sed. Ya no seremos aquellos que andamos buscando la tienda. Ahora nosotros seremos la tienda. Ya no seremos aquellos que andan buscando un supermercado. Usted será el supermercado del cual brotará ríos de agua viva. Cambia la historia. Las cosas no son iguales. Jesús le ofrece a la mujer algo superior de lo que ella le puede entregar. Jesús le dice: yo te daré algo superior. Sabiduría, Espíritu Santo. Y dice el versículo 15, ahí Jesús comienza una conversación con esta mujer. Y la segunda cosa que conversa Jesús con la mujer, versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Cualquier parecido es pura coincidencia.
La respuesta de la mujer es: yo no tengo esposo. ¿Y quién es el esposo de la iglesia? Jesús. Por lo tanto, esta iglesia tiene un esposo, tiene un Señor. Hay un Dios en medio de nosotros. Él es tu esposo, mujer. Él es el esposo de esta iglesia. Muchos quieren o queremos vivir sin esa autoridad que representa el esposo en la casa. Y aunque a algunas no les guste lo que voy a decir, en teoría el hombre o el esposo debería de ser la autoridad en la casa. Yo no sé si es porque yo crecí en un hogar donde mi padre era el hombre, el que llevaba la responsabilidad y el que tenía la última palabra en las decisiones. Pero si queremos, hermanos, meternos a este mundo, debemos de entender de que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Y por ser la cabeza Él nos dirá las cosas que debemos de hacer, los lugares donde debemos de ir, la forma en la cual la debemos de hacer. Jesús le pregunta a la mujer: tráeme a tu esposo. Yo no tengo esposo, le dice la mujer. Y Jesús le dice: has dicho bien, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Sabe que los samaritanos, por ser un pueblo que había sido mezclado con tantas naciones, ellos adoraban de una manera bien distinta. Ellos se habían prostituido adorando imágenes. Ellos en su pasado habían adorado dioses falsos. 5 esposos falsos. La mujer había contestado: yo no tengo marido, no tengo esposo. Y Jesús le dice: sí, porque este que tienes hoy no es tu esposo. Ellos adoraban a Yahvé en un monte de una manera, pero religiosamente, aunque parece adorar a Dios, no adoraban a Dios. Significa que no era su esposo. Aunque pareciera su esposo, no era su esposo. Y eso es lo que Jesús le quiere decir a esta mujer. Tú has tenido muchos esposos en el pasado, y este que tienes tampoco es tu esposo, porque tu verdadero esposo es el que tienes enfrente, le estaba diciendo Jesús. En esto has dicho la verdad. Y mire la mujer se sorprende. Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Y aquí se introduce otra conversación. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. La mujer le plantea a Jesús lugares religiosos, donde unos decían el verdadero lugar para adorar es Jerusalén, y ellos sostenían que el verdadero lugar para adorar era el monte Garazín. Y una de las cosas que debemos de entender, y es como lo vamos a leer, es que para Dios, en la persona de Jesús, no importa el lugar donde te encuentres, ahí puedes adorar al Padre. Que en la persona de Jesús ya no hay edificio religioso. Que en la persona de Jesús ya no hay lugares específicos y consagrados o sagrados, donde es el único lugar que puedes adorar. En la persona de Jesús el velo fue rasgado para que todos pudiéramos entrar libremente al lugar santísimo y podernos presentar delante del Padre y conversar cara a cara con Él. Ya no es exclusividad de Moisés. Ya no es solamente Moisés hablando cara a cara con Dios. Ahora es el pueblo teniendo la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Y por eso que Jesús le responde:
Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ya no importa Jerusalén, no importa el monte, solamente importa una cosa, es adorar a Dios. Ya no es el lugar determinado, es Dios quitando esos lugares sagrados, porque lo único sagrado es Él. Es Dios quitando los lugares establecidos. Es que usted puede ir en el bus y puede ir adorando a Dios. Allí en esa costa donde va sonando ese patadón, usted ahí puede ir adorando a Dios. ¿O qué? El patadón y el perreo será más grande que el adorar a Dios. En esa coaster, en el bus, en la calle, en tu negocio, en tu escuela, en tu casa, con tu familia o sin tu familia, en la iglesia, en el parque. Ya no hay lugares sagrados, ni Jerusalén ni el monte. Versículo 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya llegó esa hora. ¿Y a dónde llegó esa hora? En Jesucristo. La hora de la verdadera adoración. Jesús le dice, ha llegado esa hora. Yo soy la hora de Dios. Yo soy la hora del Padre. En Jesucristo Dios estaba inaugurando un tiempo nuevo para esta humanidad. En Jesucristo Dios estaba inaugurando una nueva forma de adoración. En Jesucristo Dios estaba enseñando una nueva forma de buscarle. Y por eso le dice, pero se acerca la hora y ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los adoradores. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y si queremos de verdad que nuestra adoración pueda pasar estas paredes y ese techo, debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Que nuestro espíritu, que nuestro ser interno, quiere decir Jesús, se pueda conectar con el ser de Dios y podamos llegar a ser uno solo. Que nuestro ser interno pueda unirse al ser de Dios y podamos, hermanos, realmente darle una adoración que trascienda estas paredes. En verdad, nuestra adoración no debe de ser porque es provocada por la música. Nuestra adoración no debe ser provocada por los ritmos. Hablaba con un hermano el día de ayer. Ellos están yendo a repartir cartas a iglesias y me decía el hermano, qué rara es esa iglesia. Y me voy a omitir dar el nombre. Porque allí apagan las luces. Y ponen en una pantalla luces, en el púlpito luces, y en la pantalla ponen cosas que dan vueltas, figuras. Y la gente llega allí y me decía el hermano, es como que fuera un show, como que están yendo a ver un artista. Dios no es artista. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Dios es el Señor de esta creación.
Él no necesita luces para que le adoremos. Él solamente necesita una cosa, y es corazones sinceros que se presenten delante de Él, no como los fariseos, diciendo yo he cumplido la ley, yo he cumplido los requisitos. Más bien Dios busca hombres como aquella mujer llamada María, que llegó delante del Padre, delante de Jesús, y le ungió con perfume los pies, y con lágrimas, y su cabello lo utilizó para secar las lágrimas. Dios necesita y quiere hombres y mujeres de esa manera. Personas que no vengan aquí por motivaciones que no sea el venir a adorar a Dios. Personas que vengan a este lugar y que adoremos el nombre de Dios, no por lo que Él nos da, es por lo que Él es. Pero el Evangelio de Juan nos convoca a trabajar nuestro ser interior. El Evangelio de Juan nos convoca a trabajar nuestro interior, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra actitud. Muchos, y se ve esto en la iglesia adoran a Dios, alaban y reciben, pero de repente vamos a un lugar público, al aire libre, y ya no se adora y se alaba a Dios. Esa persona, digo, de la misma manera. Porque muchos creen que la única manera de adorar a Dios y que nuestro lugar de encuentro con Dios es el templo. Y creemos que el estar en el templo nos acerca a Dios. Y decía la palabra en el primer servicio, un día podemos por X o B motivo ya no estar en este lugar, pero en el lugar que nos encontremos, si buscamos a Dios de un corazón sincero, allí vamos a encontrar a Dios. No es solamente bajo este techo. Los que predican la palabra, se ha asignado un lugar para predicar, una casa. Pero si un día la casa está cerrada, ¿será acaso que ese día no podemos encontrar a Dios en la calle? ¿Será acaso que Dios solamente se derrama en el interior de la casa? O si se sientan a la orilla de la calle y comienzan a alabar el nombre de Dios, ¿será acaso que Dios no se va a derramar ahí? Y es más, y se derramaría de una manera más sobrenatural, se lo puedo asegurar. Porque encerrados en las paredes, la gente no mira, no escucha, pero en las calles, la gente dirá, ¿y esos locos que tienen? Y aunque sea por curiosidad, le puedo asegurar, y aunque sea por criticarnos y por burlarse de nosotros, se van a acercar. Pero ¿qué importa si se acercan a nosotros para criticarnos o para burlarse de nosotros? Al fin y al cabo, lo que nos importa es que ellos conozcan a Jesús. Los adoradores en espíritu y en verdad adoran en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿saben? Porque muchos quisieran adorar cuando tienen un par de pesos y de dólares en el bolsillo. Un verdadero adorador adora a Dios y alaba a Dios, sea cual sea la circunstancia que vivas en tu vida. En abundancia o en pobreza. En salud o en enfermedad. En alegría o en tristeza. Dios es Dios en cualquier etapa de nuestra vida. Porque debemos de entender que van a haber etapas buenas y etapas malas. Yo no sé qué etapa usted está viviendo esta tarde. No sé si es la etapa mala. Pero no se preocupe. Un día llegará la etapa buena. No se angustie. Un día Dios quitará ese como decíamos, ese vestimenta de luto y traerá vestimenta de fiesta. Hay etapas en la vida. Los verdaderos adoradores, los que pretenden levantar Dios a través del mensaje de Jesús, son adoradores del único que vale la pena adorar, y es el que está sentado en su trono. Pero ellos adoraban a algo que no era el verdadero Dios.
Pero Jesús dice, la hora se ha acercado y ya está aquí. La hora está presente. Jesucristo es esa hora. Y la mujer le responde en el versículo 25: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer: cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. ¿Se imagina el impacto que esta mujer tuvo al que anunciaban al Mesías? Lo tenía al frente. ¿Y qué hizo esta mujer? Nosotros nos hemos encontrado con el Cristo resucitado. ¿Sí o no, iglesia? Nos hemos encontrado con el verdadero Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted o qué hago yo si me he encontrado con el verdadero Dios? Esta mujer lo que hizo fue anunciar al Mesías. Pero hay otra conversación, y antes de llegar a ese punto con el que voy a cerrar, en el versículo 27 retornan los discípulos y se vieron sorprendidos al verlo hablando con una mujer, aunque ellos, dice la Escritura, no le preguntaron. La mujer dejó su cántaro y volvió a su pueblo y le decía a las personas: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será ese el Cristo? ¿Se recuerda el pasaje que citaba el pastor ese día? El Señor conoce el interior del ser humano. Y este que me ha dicho a mí toda mi vida, ¿no será ese el Cristo? Le dice a las personas: vengan a ver a este hombre. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Los discípulos miraban lo material, pero él miraba lo espiritual. Muchos aquí de nosotros, incluyéndome yo, frente a la ausencia de lo material, sentimos que hemos perdido todo en la vida. Muchos son ricos en recursos, pero son pobres espiritualmente hablando. Y otros podrán no tener recursos, pero podrán ser ricos espiritualmente hablando. Estos pensaban en la comida. Jesús pensaba en otra clase de comida. Ellos valoraban lo material, Jesús valoraba lo espiritual. Una de las cosas y errores que cometemos nosotros como iglesia es que le damos más peso a las cosas materiales y nos creemos bendecidos por Dios en la manera y en la medida que yo acumulo recursos materiales. Y no le damos importancia a las cosas espirituales que Dios nos da. Y creemos que lo material, por ser visible, ya habla acerca de nuestra relación con Dios. No nos confundamos, hermanos. No es lo material que te acerca a Dios. Lo material te puede servir para solventar tus necesidades. Pero muchos de nosotros sacrificamos lo espiritual por lo material. Y un día ese sacrificio nos puede pasar factura, ¿sabe? Por eso que esta mañana hemos de beber del río, del agua que da el Espíritu, para que nos dé sabiduría. Versículo 35. Versículo 34. El pan de Jesús, que es hacer la voluntad del que me envió.
El alimento de Jesús es hacer la voluntad del que le envió. Y no solo hacerla, ¿qué más dice? Y terminar su obra. Porque no es lo mismo tratar de hacerlo a terminar de hacerlo. Y muchos se quedan en el inicio, pero no terminan lo que Dios le ha dicho que debe de hacer. ¿Me están oyendo? No es solamente el buscar hacer la obra, es terminar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ahí, en las palabras de Jesús, me estoy alimentando más que esos panes y peces que pueden llevarle. Jesús valora más el hacer la obra de Dios y terminar la obra del Padre, lo valora más que las cosas materiales. Pero muchos de nosotros nos hemos vuelto materialistas, ¿saben? Muchos de nosotros creemos que nuestra materialidad habla de nuestra espiritualidad. Y ponemos en una balanza y le damos más peso a las cosas materiales. Nos hemos hecho materialistas. Pero una de las cosas que Dios quiere trabajar con los discípulos es que un día podemos pasar hambre, pero si estamos predicando el evangelio, bienvenido sea. Un día podemos quedarnos, ¿cuántos de ustedes se han quedado un día sin comer y han vendido sus recursos materiales para traerlo a la obra del Señor? Bendito y bendita eres, porque has hecho a un lado lo material y le has apostado al espiritual. ¿Cuántos de nosotros un día nos hemos quedado sin ciertos recursos y los hemos puesto, como aquella iglesia primitiva, a los pies de los apóstoles? Lo hemos traído al altar, lo hemos sacrificado. Con tal que la obra de Dios camine. A mí hace un par de años, o un año y medio, el camión se me fundió el motor. Me costaba $2,000 la reparación. En términos materiales no tenía los recursos para levantar ese carro. Cuando sacamos ese camión podía haber sacado otro vehículo más adecuado para mi trabajo. Pero yo le dije a Dios, ese camión es necesario para tu obra. Al final se fundió. Yo me recuerdo que yo tenía una laptop y la vendí en $300. Y en mi idea era la base para dárselo al mecánico y comenzar a él a trabajar en la reparación del vehículo. Me acuerdo que era la Pascua y justo ese día me dieron los $300. No sé si a usted le ha pasado eso, que de repente le dan una ofrenda o le dan un pago de algo justo el día de la Pascua. Y ya sabe que nos tocaba. Dios nos convoca, Dios nos llama y debemos de ser obedientes. Lo traje y yo no sé, Dios tocó y obró y movió corazones. Y como para los hijos de Dios, no necesitamos dinero para ser bendecidos. Porque la Biblia dice, vengan, comamos y bebamos sin dinero. Y Dios de una u otra manera me permitió levantarlo y ahí está una vez más. ¿Cuántos sacrificios usted ha hecho por la obra de Dios? ¿Cuántos de ustedes prefirieron andar en bus y a pie, sin menospreciar, verdad? Con tal de traerle a Dios lo que Dios le había pedido. ¿Han decidido lo espiritual por encima de lo material? Un día el Padre le dará lo material y no le va a regresar lo que usted dio, le va a dar mucho más de lo que usted dio. Este es mi alimento, dice Jesús, hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. ¿No dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha?
Yo les digo, abran los ojos. Iglesia, abramos los ojos. Miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Jesús le dice a los discípulos, abran los ojos. Porque muchas veces en la vida tenemos una venda en los ojos. Muchas veces estamos cegados en las cosas que queremos. Muchas veces estamos amarrados a las cosas que queremos. Que lo querramos no significa que nos conviene. Y es por eso que debemos de pedirle agua a Dios, espíritu a Dios, sabiduría a Dios. Yo no sé usted que irá a servir o los que van a ir a recibir, si usted espera ya los días para que llegue el lanzamiento. Yo creo de verdad, hermanos, que Dios quitará venda a muchos de nosotros, que Dios traerá un tiempo nuevo a nuestra vida. Jesús dice, abran los ojos, pero nosotros mismos no podemos abrir nuestros ojos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y volviendo a la mujer hizo esto. O bueno, se acercaron muchos, dice el versículo 39. Muchos de los fariseos, samaritanos, que vivían en aquel pueblo, creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. La mujer comenzó a testificar y a anunciar todo lo que Jesús le había dicho. Y ellos comenzaron a creer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por el testimonio que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La obra de Dios es así. Usted le habla a una persona de Jesús y en su interior hay un río, un fuego de Dios, y usted con la palabra y el Espíritu apaga la sed de esa persona. Esa persona se convierte también en un transmisor de esa agua de vida eterna y va y le cuenta a otro, y luego estos le cuentan a otro, y ya todos dicen, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, ahora nosotros lo hemos podido ver con nuestros propios ojos. Iglesia, Dios quiere que trabajemos no por las cosas que hoy están y mañana no están. Dios quiere que trabajemos por las cosas que son eternas. Y aunque eso no significa que no hemos de trabajar, por supuesto. Lo que quiero decir es que si vamos a poner a valorar qué es más importante, no es el agua que provoca sed, es el agua que al beberse no se vuelve a tener sed jamás. Amén. Póngase de pie entonces.